Hola Rafi Panas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Rafita Martín. El día de hoy, Rafi Panas, tenemos un video súper especial con un invitado, un amigo, Omar Ron Cabrera, periodista deportivo que vive en Canadá. Entonces vamos a estar hablando acerca de la Vinotinto, el próximo partido que se viene ahorita en junio versus la selección de Bolivia, súper importante, y unas declaraciones del Bocha Batista que le dio un medio argentino hace algunos días. Así que vamos a estar analizando todo eso. Así que Rafi Pana, vamos a darle play a esta charla futbolera. Rafi Pana, y estamos aquí con mi amigo y periodista deportivo Omar Ron. Ya les había comentado que el episodio de hoy va a ser súper especial. Vamos a estar hablando de lo que más nos gusta, el fútbol. Ya hemos hecho varios episodios aquí en este canal, tu canal Rafita Martín, acerca de la previa de Ecuador-Venezuela, Perú-Venezuela, y le gustó bastante esos videos, así que vamos a meternos más de lleno. Ahorita en el mes de junio se nos vienen unos partidos súper importantes para Venezuela, y qué mejor que hablemos con Omar, que es una persona que sabe demasiado de fútbol, un amigo de hace muchos años, que respeto mucho. Compartimos un proyecto que se llama Cancha Vinotinto. Él es periodista, Omar Ron Cabrera. Aquí tenemos, aquí preséntate con los Rafi Pana. Vamos a estar hablando de fútbol el día de hoy, Omar. Bienvenido. ¿Qué tal, Rafa? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Gracias por esa presentación. Me halaga estar aquí con los Rafi Panas. Le mando un saludo extensivo. Estoy ahorita en la provincia de Quebec, en Canadá. Les mando un fuerte abrazo de gol a la distancia. Sí, tenemos el honor de compartir una gran amistad durante muchos años. De igual manera, compartimos un proyecto llamado Cancha Vinotinto para enaltecer el nombre del fútbol venezolano, pero en línea general, hoy tenemos que abordar un tema súper importante, la previa del partido de Venezuela contra Bolivia, asimismo también el encuentro contra Uruguay, dos fechas sumamente importantes, las cuales para mí son preponderantes porque van a marcar el camino y la historia de Venezuela de cara al próximo Mundial, que recordamos será sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México respectivamente en el año 2026, y que la Vinotinto tiene amplias opciones de hacerse un boleto. Ahorita en puestos de repechajes, pero vamos a abordar estos temas a mayor profundidad adelante. Quería hacer esto hace mucho tiempo porque esto por lo general lo que hacemos tú y yo siempre por privado, una videollamada. En notas de voz, sí. Sí, en nota de voz podemos hablar horas y horas de fútbol. La verdad que comparto mucho tus ideales con respecto al fútbol. La verdad que me parece que siempre haces unos análisis objetivos, certeros, tienes mucho conocimiento. Quisiera que compartieras con los rafipanas ahorita qué estás haciendo allá en Canadá, a qué te dedicas. Veo que estás ahorita ligado al fútbol. Sí, por supuesto, Rafa. Afortunadamente radico aquí en Quebec desde el año 2022. El año pasado completé mi formación base con Soccer Canada para ser director técnico. Obviamente estoy trabajando en el staff de la Universidad de Sherbrooke, que es la liga universitaria canadiense. De aquí los jugadores van al draft para jugar en la CPL, que es la Canadian Premier League. Entonces es una liga bastante competitiva. Estoy como asistente técnico, formo parte como la mano derecha del director técnico principal del equipo, un técnico francés, y me desenvuelvo en este staff, sobre todo haciendo mucho el trabajo de scouting, analizando los rivales, facilitando el trabajo audiovisual para los jugadores, observando al rival, trabajando con la metodología de entrenamiento. Nosotros ahorita estamos con la periodización táctica de Víctor Frade, es decir, es algo que implementa, por ejemplo, José Mourinho. Tú adaptas el sistema y la metodología de entrenamiento según las características del jugador y el estilo de juego que vas a desarrollar. Estamos ahorita con las transiciones ofensivas, defensivas. Sabes que el fútbol va evolucionando constantemente. Asimismo, desarrollamos lo que es el análisis de GPS, movilidad en cancha, trabajamos con la Big Data. En fin, muchas cosas que estoy incorporando en mi carrera. Recientemente también hice formaciones con Conmebol. Me estoy certificando también en el aspecto de aprender, además de sumar a lo que son los idiomas, tanto el francés como el inglés, y recientemente que incorporé un poco el italiano, con esa proyección de desenvolverme en el ámbito profesional. Así como tú muy bien apuntaste, Rafa, no solo en el periodismo deportivo, también he tenido la posibilidad de jugar fútbol a nivel profesional y semiprofesional, lo cual me da ese background necesario para seguir mejorando y aprendiendo, puesto que las experiencias que tuve como jugador y que sigo teniendo, las incorporó también a la dirección técnica. Y esto es un camino que, como comprenderás, jamás vamos a dejar de avanzar, no hay techo, y todo lo que podamos aplicar para estar actualizados será necesario. Y fíjate, recientemente tenemos un gran ejemplo en Osvaldo Vizcarrondo, una persona que hizo un gran periplo en Venezuela, no obstante, su gran explosión fue en Francia, en el equipo del Nantes,
también estuvo allí luego de retirarse con el equipo femenino, estuvo evaluando, formándose en Francia y ahora está retornando toda su inversión o toda su trayectoria europea en la selección nacional y clasificando al mundial. Sí, sí, súper interesante todo eso que nos cuentas, Omar. Quería hacer esta introducción contigo, que las personas te conocieran un poco más. Sé que siempre, desde que te conozco, has estado siempre ligado al fútbol, ya sea como jugador activo y ahora en tu etapa formativa, en todos los que nos has comentado. La verdad que me parece súper interesante y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos en tus proyectos actuales y los próximos. Bueno, Omar, vamos a entrar en materia. Ya pasamos la introducción, ya los Rafipanas te conocieron. ¿Qué opinas tú de esto que se nos viene en el mes de junio? Venezuela ahorita está en el 7º puesto, nos persigue a Bolivia solamente un punto de distancia y el próximo partido nada más y nada menos que contra Bolivia. O sea, ¿qué esperas tú de ese partido? ¿Cuáles serían tus sensaciones con respecto a este partido y cómo debería afrontarlo Venezuela? Sí, Rafa, lejos de ser una persona cliché, creo que es una final histórica, es un momento trascendental en la historia del país, porque esto va a determinar el desenlace de lo que puede ser Venezuela a corto, mediano e incluso largo plazo, escenario servido. Lo conversábamos en días anteriores. Creo que los partidos que tuvo que afrontar la época de Richard Páez contra Paraguay, así como el mismo César Farías en su época contra la misma Paraguay de local, que era como este verdugo en este momento difícil, con plantillas muy diferentes a la de Venezuela. El último ejemplo bien importante en remarcar fue el encuentro entre Venezuela y Uruguay en el Cachamay, antes del Mundial de Brasil 2014. Venezuela tenía favorito, no tenía favoritismo, quise decir, pero si bien es cierto, Venezuela tenía los galones para ganar este partido. Existió mucha presión, mala lectura, interpretación del juego, entre otros factores. Por lo pronto termina venciendo Uruguay y Venezuela cortó ese sueño mundialista, pero ahora todo cambia. Venezuela está por encima en la tabla, puestos de repechaje, viene del local, es contra un rival, sin menospreciar, inferior, como ha sido Bolivia. Su actualidad no es la más destacable. No se habla de una Bolivia de Joselito Vaca, de Chumacero, ni siquiera del Diablo Echeverri, que en otra hora clasificaron al Mundial de... Martins. Correcto, del Diablito Echeverri, que clasificaron al Mundial de USA 94. Esta es una Bolivia distinta. La observamos en la Copa América del año pasado, mermada, nuevo técnico, muchos procesos de transición y renovación en esta selección. Por ende, Venezuela tiene esos galones, la responsabilidad de local, en Maturín, a casa llena. Pienso que será un partido con todo a favor, esperando sobre todo saber maniobrar y gestionar las emociones para imponerse con los 3 puntos, Rafa. Por ende, pienso que es el escenario que siempre le hemos pedido a la historia de que el fútbol nos entregue y tenemos la mesa servida. Sí, hago mención en cuanto al estilo de juego y la manera de afrontar el resultado, porque contra Perú, no sé si el segundo tiempo pecamos un poco de... no conformistas, porque esa no es la palabra que quiero decir, el adjetivo calificativo que podría otorgar en entonces sería, no sé si malos administradores del tiempo, porque después del minuto 55 contra Perú, creo que Venezuela renunció al balón, se replegó, estuvo con un bloque bajo en zona 1 y 2 de la cancha. Entonces, en lugar de ser protagonista, asumió el riesgo de encerrarse y por poco Perú lo empata. No quisiera que pasara esto contra Bolivia y que sea el mismo partido de principio a fin, que puedan ejercer el protagonismo sin miedo, sin nerviosismo. Sé que hay muchas emociones, es muy fácil hablarlo desde afuera, pero ellos son los profesionales, ellos están trabajando por un objetivo y es con contundencia. Si se concreta la primera anotación en un buen tramo de tiempo, vamos a imaginar 15 minutos, para proyectarlo de este modo, es momento de seguir la misma línea. El último partido de eliminatoria contra Bolivia local, ¿cómo terminó? Los últimos 3 encuentros, Venezuela ha vencido y se ha impuesto con categoría, de manera que en esta ocasión no espero lo contrario. Exacto, justamente allí quería resaltar eso que tú dices, porque en el partido pasado Venezuela contra Perú era un partido definitorio para ambos conjuntos y Venezuela, por ser local, yo estaba esperando un juego más ofensivo, que ganáramos con más contundencia,
porque siento que sufrimos innecesariamente y sufrimos de más cuando éramos locales, cuando era la peor Perú en los últimos 10, 15 años. No es la misma Perú que fue al Mundial de 2018, no es la misma Perú de Ricardo Gareca, que te iba y te competía. Ahorita Perú viene con muchos problemas internos. Entonces siento que para este juego de Bolivia, si llegamos a usar ese mismo plan de, como dices tú, conseguir un gol temprano y luego echarnos atrás, ¿qué quita tú que Bolivia en el segundo tiempo tenga un balón parado, una contra, un error nuestro, nos empata en el partido y se nos va todo? Siento que, como dices tú, hagamos el primer gol si Dios quiere. Hay que seguir atacando para que la mejor manera de no sufrir es tener el balón. Y eso contra Perú, siento que nos faltó demasiado, más que todo en el segundo tiempo, a partir de los 55, como dices tú. Y Venezuela creo que no, que con los jugadores que tiene ahorita y el rival que tenemos enfrente, creo que no están para sufrir de esa manera. ¿Opinas así? De acuerdo, Rafa, sobre todo la lectura del momento, pienso que son rivales totalmente diferentes, con realidades que no se parecen entre sí. Por ejemplo, el caso de Perú, no solo vencer a Perú, lo que representa y que gracias a Dios se pudo concretar, sino que de pronto Josef Martínez gestiona esta jugada de penal, hace un gol de penal, gracias a Dios, repito, Salomón Rondón lo pudo concretar, pero no es que ganaron una jugada colectiva, se produjo un juego ofensivo, llamativo, vistoso, todo lo contrario. Luego cambian a Josef, que tanto que lo habíamos pedido para la selección, al 55 lo cambian y la selección automáticamente se repliega, se defiende, renuncia al balón, le otorgas el protagonismo a jugadores como Carrillo, Advíncula, el mismo Paolo Guerrero, jugadores un poco longevos, pero activos, protagonistas, con mucho roce internacional, correcto, y lo sufrimos bastante. Le anulan un gol a Perú también. Esto ocurre en otros momentos del partido, pero lo que quiero decir con este mensaje es que con Bolivia no puedes darte ese lujo, porque mientras más pequeño es el rival, asumes un riesgo, sobre todo porque puedes menospreciarlo, puedes caer en cuenta que eres superior, que vas a dominarlo de alguna manera u otra. No, tienes que ser contundente, tienes que aportar el 100% desde que comience el partido sin especular, que quizás esa es la palabra que puede describir todo el proceso, no del profe Batista, sino el proceso contra Perú, ese partido que fue prácticamente como un parto innecesario, creo yo, por las características de los jugadores de Venezuela. Siempre desde afuera de la tribuna, todos son entrenadores, todos son conocedores. Yo respeto muchísimo la trayectoria del profe Batista como entrenador formativo. Ha estado en la sub-20 de Argentina, ha ido a unas Olimpiadas, ha dirigido el Mundial de sub-20. En la absoluta son problemas absolutos, son retos mayores, son retos de jerarquía, y creo que es el momento que él también se muestre, y se pueda vender, porque luego de este proceso mundialista seguramente él va a tomar un camino distinto y ocurre contra Bolivia una especie de bifurcación, la gloria de un lado y otro que puede ser un camino estrepitoso si Venezuela no logra obtener los 3 puntos. Por ende, salir, acorralar al rival, una presión de bloque alto, explotar las líneas, como puede ser la combinación de Soteldo con Aramburu, como podría ser la combinación quizás, dependiendo de las opciones que tenga el profe, pero podría ser un Navarro junto a Savarino si te gusta, si Savarino entonces juega de 10, dependiendo de las combinaciones que se puedan dar de corte ofensivo, y darle balones a Salomón Rondón, porque siempre apuntamos el 9, no concreta, no las hace. Por favor, si no se hace un juego colectivo, si no se produce, si no se construye, es difícil que el 9 de la selección pueda tener estas jugadas. A mí me gustó mucho, por ejemplo, la apuesta, porque no todo es malo, me gustó la apuesta de Josef junto a Salo. Sí. El punto es sostener la idea, sostener la idea. No podemos dar un libretazo y cambiar de repente si los primeros minutos las cosas no funcionan. Es sostener una idea, creérsela, y si es posible, muchachos, contra Bolivia es ahora o nunca, porque si vencemos a Bolivia ya son 4 puntos de ventaja. Y por lo que se está cocinando allí, Bolivia tendría el partido contra Brasil en el alto, sí, en el alto, pero ¿quién va a dirigir Brasil? Puede ser Carlo Ancelotti. Si no, otro técnico de envergadura. Pero ya Bolivia no es la misma de hace 3-4 fechas atrás.
con la altura, sacándole ventaja a los rivales. La mayoría de las selecciones le han hecho partido a Bolivia en la altura, a excepción de Venezuela, lamentablemente. Entonces, pienso yo que pese a que las cosas no se han hecho de la mejor manera posible, o según lo esperado, existe una última oportunidad y es ese 4 de junio contra Bolivia en Maturín. Sí, sí, Omar, coincido contigo. Siento que todos estamos esperando ese partido, que Venezuela haga el rival, que Salomón Rondón tenga 5 ocasiones claras de gol y pueda convertir unas 2 veces, porque ¿de qué te sirve tener un delantero como Salomón Rondón si no le llegan balones claros? Sino, ¿cuántos mano a mano ha tenido Salomón Rondón en estas eliminatorias? ¿Cuántas ocasiones ha fallado? Casi que ninguna, porque Venezuela no lo surte, no hay un juego en conjunto de que podamos abastecer al rival de principio a fin. Yo sé que hay momentos que tenemos que regular, pero contra Bolivia, con los jugadores que tenemos, con el rival que tenemos enfrente, la situación histórica que tenemos, siento que necesitamos más que una victoria. Yo sé que ahorita lo más importante son los 3 puntos, pero si ganamos 1-0 colgados en un arco, después ¿qué tenemos? ¿Qué nos deja eso? Ajá, clasificamos al repechaje, pero ¿qué? Vamos a competir en un mundial así y no tenemos el cupo directo. Así que necesitamos más que 3 puntos, necesitamos como dices tú, una idea clara que se sostenga, porque si tú metes a José Martínez con Salomón Rondón, no le puedes dar nada más 50 minutos a José Martínez. No. Estás jugando de local, dale tiempo para que se muestre, para que los compañeros se busquen. José Martínez nada más ha sido titular 2 veces, contra Paraguay de local y ahorita contra Bolivia, contra Perú. Entonces, por favor, vamos a mantener la idea. Si ya le das cabida en el equipo, para que tenga más oportunidad de ingresar. Y ya si, ves que José Martínez está desgastado, coloca otro jugador de área que se mantenga el sistema, porque no nos sirve ahorita, esa es mi opinión, ganar 1-0, porque necesitamos un juego, necesitamos que Venezuela tenga una identidad, que diga, mira, no, Venezuela ganó, fue el repechaje, porque este partido, mira, tiene 2 partidos buenos en casa, ¿no? Pero con un gol de penal y después colgarte en el travesaño de local contra las selecciones más débiles del continente, creo que no es bueno para nosotros. Sí, sobre todo Rafa, haciendo aquí un poquito de mención y alusión a la conversación que tuvimos con el profe Richard Páez en Cancha Vinotinto. La pueden ver, están todos los Rafipanas cordialmente invitados. Él hablaba siempre de esta irreverencia, la personalidad, creerse, la convicción de un jugador, desde cómo ejecutar un pensamiento y transformarlo en realidad, sobre todo con el balón en los pies, teniendo esa seguridad de enfrentar a un rival. Y cuando un jugador, él lo podía describir desde este modo, cuando un jugador quería hacer un drible, quería hacer una finta, quería tomar una decisión propia, era porque tenía libertad para jugar, era porque él estaba convencido en ejecutar. Y esto viene desde un mensaje que por allí vamos a abordarlo un poco y lo vamos a desarrollar en esta amena conversación que tenemos, del profe Bocha Batista y su staff, sobre cómo incidir en el jugador, pero no para que crea que pueda vencer al rival, no, es para que ejecute, para que haga realidad, porque mucha teoría, mucha planificación, demasiada logística, y los resultados ¿en dónde están? El estilo de juego, ¿dónde se puede plasmar? Más que eso, eso es lo que necesitamos, un estilo. Por eso, pero también tiene que ver esto, está unado a las convocatorias, Rafa, porque cuando observamos que de repente la Pantera Córdoba, que la está matando en Turquía, no estuvo convocado, por ejemplo, cuando vemos que Juan Piañor no vio ningún minuto y sería un 10 espectacular para la selección, sí, un amistoso contra Estados Unidos, pero luego se quedó frío en los partidos oficiales. Entonces, le falta soltura al equipo. Joseph la está matando ahorita en San José. Quien ve a la MLS se da cuenta de esto. David Martínez. De repente el profe dice que no lo quiere quemar, que está muy joven, entre otros factores. Pero realmente Venezuela necesita es fútbol, jugar, colectividad, gente que se atreva. Esa personalidad que tenemos los venezolanos para imponernos ante los retos se debe plasmar en la cancha. Un dicho muy universal del fútbol reza que cada selección juega según la idiosincrasia del país. Los venezolanos somos atrevidos, los venezolanos somos picantes, los venezolanos tenemos con qué. De repente vamos a ganar o vamos a perder, la vida es así, pero hay que ir de tú a tú. Yo siento que contra Bolivia puede servir para desahogar toda esta carga que tenemos en la espalda, para quitarnos esa mochila, este peso. Recuerdo que en la época de
Rafael Dudamel, me puedes corregir, Venezuela venció 5-0 a Bolivia con 4 goles de José Martínez, justamente creo que en Maturín, correcto. Sí. ¿Y por qué no puede pasar ahorita? Algo parecido. No voy a los números, no es una cuestión de cifras, de golear por golear o hacer o por hacer, pero convencer. De repente tú me dices a mí, Venezuela va a ganar 2-0, pero le dio un baile a Bolivia, yo lo firmo, dime en dónde lo firmo. Claro. Que Venezuela gana por un marcador más amplio, pero sin producir, que Bolivia tiene muchas llegadas, que sufrimos. No, vamos a ejercer lo que le estamos pidiendo al fútbol. El fútbol nos los va a devolver. Vamos, le estamos pidiendo a la historia una oportunidad. Hemos construido, hemos pasado por una transición de ser cenicientas a ser ahora protagonistas. Tenemos jugadores en clubes importantes a nivel continental. Nunca pensamos tener un 10 en Santos de Brasil, un capitán en Santos. Claro, ahora llegó Neymar, pero antes era Rincón el capitán, antes era Soteldo el 10. En Europa, tantas cosas que habíamos pedido, que pudimos ver con nuestros ojos. Un subcampeón de Champions como Tomás Rincón con la Juve, Rosales jugando Champions, Salomón convirtiendo en Champions en Europa League, Salomón jugando un Mundial de Clubes como capitán en el Pachuca, cosas increíbles que jamás pensamos ver esto. Ya bueno, si nos vamos un poco más atrás, todo lo que hizo Juan Arango, Giancarlo Maldonado que ganó una bota de oro, en fin, tantas cosas que hemos aspirado como amantes de este deporte. Yo creo que todo se puede sintetizar en este partido contra Bolivia porque ya quedará atrás el tema de los pasaportes, el tema que la nacionalidad no pesa. Mira, te comparto una anécdota súper rápida, Rafa. Yo estaba a punto de comenzar la pretemporada con la universidad y semanas antes jugó el partido Canadá contra Venezuela en la Copa América. Eso fue el año pasado. Y yo decía, nada, yo aquí, tú sabes, me catapulto, no solo en el staff, sino a nivel de la liga universitaria, las cosas pueden fluir mejor. Y Venezuela pierde este partido que Canadá le pasa por encima a Venezuela en el primer tiempo, fácil para un 3-0, sin duda. Un resultado engañoso, no debimos llegar a penales. Y luego esto te podrás imaginar, yo viviendo aquí en Canadá, en un staff con muchos canadienses, yo era el único sudamericano, para no decir el único extranjero, porque hay gente de origen africano, pero que fueron criados aquí, por ende yo era el único extranjero en el staff. Tú pierdes peso, tú pierdes credibilidad, tú pierdes, digamos, protagonismo desde el conocimiento, porque aunque tú puedas estar muy formado y tener mucha experiencia, eres venezolano. Canadá le acaba de ganar a Venezuela. Entonces, tocó obviamente con mis acciones, tocó con mi preparación, sobreponerme ante esta situación y decir, bueno, quizá la selección perdió con Canadá, pero yo estoy aquí, yo voy a demostrar. Claro. Y afortunadamente todo ha salido bien hasta los momentos, pero siempre estamos como una cruz a cuestas por resultados de la selección. Le pesó a Tomás en su carrera, le ha pesado a Salo, a Rosales, entre otros jugadores en diferentes latitudes, es justamente por esto, porque la selección no logra determinar, cerrar el ciclo y llegar a una Copa del Mundo de mayores. Y hasta que esto no ocurre, Rafa, siempre nos van a tomar en poco, siempre Venezuela será visto de reojo, lamentablemente, porque esta generación que fue subcampeona del mundo en el año 2017, con Rafael Dudamel, tantos jugadores se han perdido en el camino. Si hacemos una tabla comparativa, podemos mencionar fácilmente la comparación entre Valverde y Alberto Peñaranda. Dos caminos totalmente distintos, decisiones, factores, pero te digo algo, sin lugar a dudas. Si, por ejemplo, Peñaranda fuera uruguayo, mayor paciencia para con él. Sin lugar a dudas. Él ha tenido muchas oportunidades. Correcto, él ha tenido muchas oportunidades, pero de este equipo, si lo desglosamos, en fin, es tanto lo que podemos decir. Hay demasiadas aristas en esta historia. Muchas aristas, correcto. Sí, y principalmente eso quería destacar, que tú dices que ya no es algo de cantidad de goles, de una victoria 5-0, 4-0. A mí dame ganar 1-0, pero arrinconarlos, meter 7 balones en los arcos, en el palo, 5 mano a mano, que el portero rival sea figura, pero eso no lo hemos visto. Y de verdad que siento que se hizo anteriormente en el ciclo de Richard Páez y de César Farías por momentos, por partidos que fueron exitosos, y con menos armas, con menos jugadores de jerarquía, con jugadores que no jugaban en clubes importantes en su momento. Siempre tuvimos figuras, Juan Arango, Maldonado, Mico Fedor, Vizcarrondo, por mencionar algunos. Pero como ahorita, una base como la que tenemos ahorita de tantos jugadores en clubes importantes y que han tenido consistencia en el extranjero,
siento que si se hizo antes con menos recursos, ahorita deberíamos ejecutarlo más seguido. Tener en un partido que tengamos 40 minutos buenos. No hemos tenido un partido que tengamos 15 minutos atacando al rival, que el portero... Dime tú, mencióname un partido de Venezuela que el arquero rival haya sido figura en esta eliminatoria. De repente se hago un inciso el partido contra Chile, pero está muy condicionado, puesto que Chile se quedó con un hombre menos. Siempre han sido partidos con asteriscos. La victoria ante Paraguay, una de las peores Paraguay de los últimos tiempos, antes de Alfaro. Luego de Alfaro hay un antes y después, por supuesto. Vale la pena hacer mención a dicho dato significativo. Contra Chile, Chile muy estropeada, pero todo cambia a raíz de la expulsión. En el primer partido Chile le llegó a Venezuela como 4 veces con ocasiones claras. Jugó bien. Antes de la expulsión fue un partido distinto. Entonces nos quedamos con el 3-0. Mira, yo te puedo decir que el único partido, no donde el portero haya sido figura, pero donde se ha observado una supremacía, volumen de juego, verticalidad y buena intención fue contra Jamaica en la Copa América. No me da miedo decirlo, me pueden señalar, opinar, pero de fútbol se habla así, con libertad. Entonces, de forma muy categórica, puedo decir que ese partido contra Jamaica no tuvo ninguna arista, no contó con un asterisco, alguna expulsión, alguna situación perjudicial, pero por ejemplo, ese partido de Venezuela contra Ecuador en la Copa América, yo escuchaba gente con bombones y platillos, con fuegos artificiales hablando de este partido, pero es como una corriente donde simplemente hablamos de resultados o negamos una realidad. Por ende, esto, aunque lo puedas repetir, no se va a convertir en verdad. No. Si hay una deficiencia de juego, se va a quedar de ese modo, justamente. Y se quedó allí. El mejor partido que tú mencionas de la era Batista, en funcionamiento, en resultados, en juego, estilo de juego, fue ese contra Jamaica. ¿Y qué pasó en el partido siguiente? Venezuela se midió a Canadá por un pase a la semifinal y Canadá nos metió en el arco desde el minuto 1. Si Canadá hubiese sido más efectivo, por lo menos 4 goles nos fuésemos llevado ese día y no llegábamos a los penales. Canadá fue justamente vencedor. Me pesa mucho. Y un gol de Salo que sabemos las condiciones. Un córner, si no me equivoco, una jugada a balón parado y luego Salo con una genialidad lo define casi de la media cancha. Fue una jugada aislada y no mostró algo más allá de esa jugada. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco el tema, quería comentarte, más que comentarte, quería saber tu opinión acerca del rumor que se está gestando en las redes sociales por el cambio de fecha del partido contra Bolivia, que se tiene que jugar el día jueves 4 de junio. Correcto. La federación, en este caso, también seguramente sugerido por el cuerpo técnico del Bocha Batista, quiere cambiar ese partido para el viernes 5 de junio, ya que como somos locales, Venezuela al ser local, la selección local en estas eliminatorias puede hacer un cambio de fecha, ya sea para el viernes siguiente. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo, Rafa. Pienso que es viento a favor para la Federación Venezolana de Fútbol. Bastante lo hemos sufrido en tema de logística y planificación. Opto por dar la mano derecha ante esta decisión. Si es beneficioso para nosotros, bienvenido sea. Creo que en el pasado Venezuela fue víctima de muchas ventajas que quiso sacar el rival. No importa el país, la situación o contexto, siempre era Venezuela el perjudicado. Por no tener peso en la Conmebol, por no tener representantes o delegados en FIFA. Y por allí estuve viendo que lo había compartido Richard Méndez en una entrevista que el partido del Centenariazo, Uruguay cambió el balón 3 veces, 3 marcas diferentes. En la previa hemos tenido la posibilidad también de escuchar en la voz de Napoleón Centeno que en algún momento en un partido contra Bolivia en La Paz dejaban los autobuses encendidos de Bolivia para que entrara todo este humo en el vestuario de Venezuela antes de un partido. En aquella época Venezuela era considerada la Cenicienta. Imagínate ahora que todo se ha nivelado, que Venezuela ha demostrado que sí puede, que sabe con la pelota, que se atreve, que existe una convicción. ¿Cuánto más las selecciones y federaciones no van a pretender perjudicar a Venezuela? Jugamos contra Perú el último partido con un día menos de descanso.
Entonces cada quien, imagínate, voy a hacer una analogía breve, es como un juego de ajedrez, es mover cada pieza en el momento indicado, supuesto, a vencer. Rafi Panas, y seguimos aquí con nuestro super invitado especial, Omar Ron Cabrera. Ahora vamos a pasar al segundo punto de esta conversa que tenemos el día de hoy aquí en tu canal Rafita Martín. Para todos ustedes, Rafi Panas. Y no sé si tuviste la oportunidad, Omar, ya hemos hablado en privado sobre esto muchas veces, que salió la semana pasada acerca de una entrevista, una nota que dio Fernando El Bocha Batista a un medio digital que se llama Insiders, específicamente con el periodista Mariano de la Fuente, en cual hace mención de muchos temas, que fue un revuelo mediático la semana pasada con todas las personas que están ligadas al fútbol venezolano, muchos de acuerdo y la mayoría, la gran mayoría, están en desacuerdo con esto y está bastante molesto. Quisiera saber, antes de desarrollar un poco, aquí tengo la entrevista en la computadora para que vayamos observando, mencionando algunos puntos importantes. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto que acaba de declarar el Bocha Batista la semana pasada? Sí, Rafa, a ciencia cierta, un periodista del propio gentilicio que el profe le hace una entrevista, medio digital. Lamentablemente no pudimos extraer esto en audio o video, sería fantástico, pero queda como una nota escrita, una especie de entrevista con un orden cronológico en donde se evidencia desde sus inicios, su trayectoria, cómo ha sido catapultado a dirigir la selección de Venezuela, este efecto dominó, luego de la salida de José Ernesto Peckerman, y el Bocha, de forma poco planificada, llega al banquillo de la selección nacional, pero después de un buen comienzo, esta embarcación, denominándolo así como se puede otorgar el nombre a la selección nacional de Venezuela, correcto, se ha mantenido a flote, pero ha estado allí con vientos huracanados y un año 2024 bastante difícil de digerir. 2025 las cosas se han mejorado de un poco. No obstante, creo que en línea general, para resumir mi respuesta y responder a tu pregunta, creo que está bastante polémico. Todo lo que dijo el Bocha, hay una vertiente bien clara en algunos periodistas complacientes, algunos periodistas en Venezuela, en donde se han limitado, algunos periodistas, ojo, y otros jugadores que han sido un poco complacientes. Jugadores importantes de la selección. Sí, pero no hace falta mencionar a nadie, simplemente lo vamos a dejar de ese tamaño para no polemizar, ya, Rafa, porque... Saben. Claro, por supuesto. Saben de quién estamos hablando. Claro, claro. Entonces, creo que con una misión de ser complacientes, de un poco con un aire político, de no comprometer quizás al Bocho, no comprometer sus declaraciones, yo digo que realmente yo no quiero polemizar, pero tampoco me gusta que irrespeten la historia de mi país, porque el fútbol se traduce en historia. Creo que si alguien habla de historia en Venezuela, en un tema quizás geopolítica o nuestros orígenes, nadie va a permitir que menosprecien el nombre de Simón Bolívar, por ejemplo. En este sentido, si hablamos de fútbol, yo no puedo dejar que nadie menosprecie lo que hizo Richard Páez, lo que hizo César Farías, Rafael Dudamel, entre otros, que han aportado muchísimo a la historia de mi nación en el ámbito del balompié. Su propio compatriota, José Omar Pastoriza. Correcto, antes de Richard también. Antes de Richard. Y hay respuestas. Yo creo que todo el mundo se limitó a la primera respuesta. El profe Batista estuvo en un avión, se encontró un señor posiblemente de la tercera edad, quien reconoció a su vez que el Bocha había establecido o devuelto a la selección nacional, a la opinión pública. ¿Qué te parece si lo leo exactamente el escrito? Esa parte, esa fracción de la entrevista que tenemos nada más en escrito, como dices tú, sería importante, sería buenísimo que poderla ver en digital, en audio y video, pero no la tenemos nada más escrita. Aquí dice esa parte que creo que fue la que causó más revuelo y la que nos causó más molestia a muchos que no somos focas aplaudidoras. Aquí dice, parte de la entrevista. En el tiempo en el que estás en la conducción de la selección y por lo que se desprende de tus palabras, aquí está en su acento argentino, porque el que lo entrevista es un argentino. ¿Sentís que pusiste el fútbol en un lugar que no había tenido nunca en el país? La respuesta del Bocha fue: lo siento así y la gente me lo hace saber. El otro día me
el otro día en un avión me pasó una situación muy particular. Un señor mayor me dijo, profe, lo que ustedes han logrado es espectacular. Yo soy amante del fútbol, pero usted sabe que acá es el tercero en la escala de interés deportivo detrás del béisbol y el básquet. Y hoy en cada partido de la selección, ver el estadio lleno y que a la vez no lleven a la camiseta vinotinto, que lleven a la camiseta vinotinto, es un sueño. Incluso cuando jugábamos con Argentina o Brasil, muchos venían con esas camisetas y no con la nuestra. Hoy gracias a ustedes, quiero subrayar esto, hoy gracias a ustedes, eso ya no pasa. Te imaginarás el orgullo que me generó, es lo que dice el Bocha, te imaginarás el orgullo que me generó escuchar esas palabras. Hay mucha más ilusión y hoy por tener 2 cupos más, lograr la clasificación al Mundial sería increíble. Ahí tenemos eso. Por favor, quiero que desarrolles este tema. Esta es la entrada del plato fuerte. Vaya entrada, ¿no? Fíjate, si Plato yo... horrible de comer. Por supuesto, Rafa, si yo en líneas generales yo quiero considerar con peso la opinión de alguien y la voy a resaltar, es porque lo estoy tomando en cuenta. Es muy difícil que el Bocha diga, sí, lo reconozco, lo siento así, entre otras cosas, si realmente fue el comentario ajeno de una persona en un avión y un caso aislado. Cuando tú llevas a una entrevista un comentario que estaríamos traduciendo como testimonio de una persona, es porque le das la importancia. Yo pude observar en horas recientes que el propio Bocha decía, no, fue un comentario de alguien, yo simplemente lo traje a colación. No, ya va. Vamos a medir esto de forma literaria, o literal, como lo quieran decir, porque hasta parece un poema esto, un poema de una escritura de un señor que se encontró en un avión y que le dijo, señores, esto desde la época de Richard Páez ya pasó la página, esto ya no existe. Venezuela desde hace rato todo el mundo hace una pelota con cualquier cosa en la calle y lo puede jugar, es el deporte más practicado en el país, quieran o no reconocerlo. Sí. Quieran o no reconocerlo, la selección es vino tinto por la gesta de Richard Páez, por este proceso. Cada delegación nacional se infunda este color, es por ello. Más allá de anécdotas de una delegación en el pasado que usó el uniforme de la Guardia Nacional y por eso es vino tinto, no. El boom vino tinto se crea de forma explícita por el profe Richard Páez Monzón y todo su proceso. De allí en adelante hay un antes y un después en el fútbol venezolano. No te puedes acreditar que es por ti. Cuando tú puedes asentar el comentario de alguien y tú das el visto bueno, tú estás prácticamente accediendo a la veracidad del comentario. Una forma de salir airoso de esta polémica era decirle gracias, señor, por su reconocimiento, pero antes de mi persona se presentó la oportunidad de observar una hazaña que protagonizó Richard Páez, César Farías, entre otros. Era una manera elegante de reconocer el comentario de qué sé yo, un ciudadano. Y lo correcto. Por supuesto. Y darle continuidad a la línea. Cuando tú te acreditas, sí, gracias, lo reconozco, lo siento así, ese es el principal error del caso. Piensas que fuiste tú el pionero de una historia y por supuesto que no. Lo decía Napo Centeno, hay que regalarle un libro de la historia de Venezuela en cuanto a fútbol al profe Batista, con todo respeto. Ignacio Benedetti, personas muy acreditadas han hecho comentarios sobre esto, pero lamentablemente, sí, Fernando Petrocelli, por supuesto, Ruta Vinotinto, le mandamos un fuerte abrazo. Y lamentablemente, Rafa, todo el mundo se quedó en la primera pregunta. Cuando digo todo el mundo, son personas que no voy a comentar ni citar aquí en esta conversación que tenemos, pero personas muy pesadas del fútbol venezolano no quisieron ir más allá. Hay 3, 4, 5 preguntas. Respondiéndote esto, por ejemplo, en el tiempo en el que estás en la selección o en la conducción de la selección, por lo que desprenden tus palabras, sientes que pusiste el fútbol en un lugar que no había tenido nunca en el país. Lo siento así y la gente me lo hace saber. Ahí comenzamos todo este debate y para mí, mal. Para mí mal, no estoy de acuerdo, no puedo aprobar este comentario porque, repito, era una manera elegante el hecho de salir por la puerta del medio, reconociendo lo que realizaron Richard, Farías, entre otros, y listo. Pienso que ya por ahí comenzó mal la conversación, pienso que por allí la entrevista
toma otro entorno y estos periodistas, que no voy a mencionar, y jugadores, se quedaron únicamente en otorgarle la responsabilidad a un desconocido en un avión, pero no hablan nada de lo que dijo el Boch. Voy con otra pregunta. En la jerga argentina, vos me decís que el objetivo lo lográs mirando el arco de enfrente. ¿Eso nace de tu idiosincrasia en argentinos o por los jugadores que encontraste en Venezuela, que te obligaron a tomar esa postura o fortalecieron tu pensamiento? Pregunta a la cual el Bocha dice: cuando dije que el futuro estaba en el arco de enfrente, se enfocaba en intentar cambiar la historia. Cambiar la historia. No vio ningún partido de Richard Páez, de la época de César Farías. Te cuento, Rafa, un inciso brevemente. El único partido que Argentina pierde en el proceso premundialista hacia Brasil 2014 con Alejandro Sabella al mando fue contra Venezuela en Puerto La Cruz. Eso fue mirando el arco al frente. Venezuela mereció ganar ese partido por lo menos 2-0. Juan Arango tuvo oportunidades, Frank Felcher tuvo oportunidades, más allá del gol de Fernando Amorebieta. Entonces, ese partido donde Argentina llega prácticamente inmaculada a la final del mundo contra Alemania, que pierde 2 partidos, uno con Venezuela y con Alemania en prórroga. ¿En dónde estaba Fernando Batista? Ahí no jugaba Venezuela en buscar el arco del frente. Ahí Venezuela no hacía propuestas ofensivas. Ahí Venezuela no jugaba con el balón. Entonces, demasiado polémico esto y pienso que hay demasiada tela para cortar. Otra pregunta: ¿cuánto te costó convencer a jugadores con gran trayectoria como Soteldo, Rincón o Rondón? Esta está de locos. ¿Cómo? Está filosa. No. ¿Cómo tú vas a hablar de que costó convencer a Salomón Rondón y a Tomás Rincón de competir en Sudamérica? O sea, por favor, si ellos tienen 20 años, 15, 20 años compitiendo al más alto nivel y lograron cosas que hasta ahora con él no han logrado. ¿Entiendes? Jugadores que han llegado a una semifinal de Copa América, jugadores que le ganaron a Argentina el partido que tú mencionas. Y otra cosa, Omar, tú estás hablando del juego de Argentina-Brasil, de Argentina-Venezuela en Puerto La Cruz, que fue histórico para nosotros y que Argentina llegó prácticamente invicta al final del Mundial y teniendo a Messi en el mejor momento. Argentina va a visitar Venezuela y yo quisiera decirle al profesor Batista que se coloque en YouTube y coloque ese resumen de ese partido o lo vea completo, que está en YouTube, y que vea las tribunas a ver si encontró unas camisas de Argentina ese día. Eso fue en el 2011. Ahí dice que el señor en el avión le dijo que gracias a él, y él dice que lo siente así, ahora las personas van al estadio con la camisa Vinotinto. Profesor Batista, métese en YouTube, ahí está todo. Coloque los juegos de local de Venezuela en la eliminatoria al año 2000, a Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Alemania 2006. Coloque todos esos partidos de local para ver si te va a conseguir una camisa de la selección visitante. A mí no me los contaron, yo lo viví. Yo fui a un partido en la eliminatoria de Sudáfrica 2010, Venezuela-Chile en Puerto La Cruz en el 2008, y habían un grupo de chilenos allí que viajaron desde Chile con sus camisas de Chile, pero el estadio era completamente vino tinto, y eso fue en el 2008. Eso a mí nadie me lo dijo una persona en un avión, yo lo viví en carne propia. El fanático estaba volcado a la selección, y no fue en el 2008, eso lo comenzó Richard Páez. Identidad. Entonces, identidad, ya eso estaba, ya esa historia está allí y no la podemos eliminar. No se puede eliminar esa historia, y creo que lo mejor que pudo haber hecho él cuando aceptó el cargo de la selección de Venezuela es investigar un poco esa historia para que cosas como esta no pasen. Porque yo no sé si él lo haya hecho de mala intención o es que de verdad no sabe. De las dos maneras está mal. O él no investigó o se está haciendo la vista gorda. Pero son muy desafortunadas estas declaraciones. Sí, por supuesto, Rafa. Sobre la última pregunta que mencionaba, ¿cuánto te costó convencer a jugadores con gran trayectoria como Soteldo, Rincón o Rondón? Él responde: lo llevo a un partido, que fue el primero. Vamos a jugar con Colombia, en Barranquilla. Perdemos 1-0, pero viste, cuando como entrenador te vas tranquilo, porque pese a la bronca de perder, se entendió el partido y Colombia no te pasó por encima. Y el partido que le ganó Venezuela a Colombia, justamente en Barranquilla, con gol de Juan Arango en la época de Richard Páez, es que ahora vamos a Colombia, que no nos pasen por encima. ¿O es que el discurso queda en vamos a competir y nada más? Creo que es llevado a la selección nacional para justificar un estilo de juego, para ir
a robar puntos de visita y ganar como local, porque también este tema de que estamos invictos de local se reconoce, pero también las formas y las maneras. Un Paraguay condicionado, un Chile con un hombre menos, una de las peores selecciones de Perú de los últimos años, una Uruguay diezmada, Uruguay Argentina que se juega prácticamente. La peor Uruguay con las bajas más importantes de los últimos años que nunca va a volver a pasar. Sí, es sobre todo cómo vendes la situación, porque cierra esta pregunta con una respuesta un poco fuerte. A la otra fecha le ganamos 3-0 a Chile y ahí me fui dando cuenta que estaban cómodos de esa manera, que no tenían miedo de presionar alto, jugar mano a mano en defensa, pero es que cuando Soteldo ha tenido miedo de jugar, cuando Rondón ha tenido miedo de jugar, además contra una Chile que tenía 10 jugadores, no hace el inciso en esta respuesta, no menciona las condiciones del partido y nos quedamos únicamente con el resultado, Rafa, que es lo que conversábamos en el primer bloque, que ganamos 3-0 a Chile, cualquiera piensa que le pasamos por encima, y no fue así. Vean el resumen, amigos, vean el resumen que ahí va a estar todo. Yo creo que la verdad está allí y hay mucha gente que lo ha podido defender, otros que lo han acribillado. Yo estoy en una línea media. Una línea media, lamentablemente, es muy interpretativo, puesto que es un texto, no hay entonación, a veces, como te lo dije, es tema de semántica, pero bastante comprometidas las respuestas del señor Batista en cuanto a la ideología del venezolano, explicarnos que es enfrente que se va a buscar una victoria. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es la dinámica del deporte? Aquí vence quien haga más goles, el arco está al frente. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil a veces digerir esto, no verlo de forma ofensiva, pero entendemos que hay que estar unidos ahorita, que hay que buscar la victoria contra Bolivia, que hay que apoyar, y también les debe doler a ellos, a los entes federativos, a los jugadores de la selección, porque debe existir una armonía. Claro. Y antes de Batista, muchísimo antes, ya el jugador venezolano entendía la dinámica del juego, sabía que contaba con herramientas para imponerse ante el rival, y cuando un jugador está en un corte europeo, que viaja, que juega Champions, Europa League, que acumula bastante kilometraje, no le tienes que explicar estas cositas de ideología, ni siquiera convencerlo, porque él ha llegado hasta esas latitudes por capacidad propia. O sea, estamos hablando que en el año 2023, que él dice que fue el partido de Chile y del partido contra Colombia, que él dice que tuvo que convencer a los jugadores. O sea, en el año 2023, él vino a convencer a Rincón y a Rondón de que se puede competir y se puede ir a un mundial. No, amigos, eso no es verdad. Ya ellos habían competido ya. Estuvieron a punto de clasificar a un mundial con el formato anterior. Entonces, la verdad que son muy desafortunadas estas declaraciones. Yo pensaba que era mentira cuando esto salió, pero la verdad que muy mal, y más ahorita que se viene este partido tan clave. Yo sé que a Rincón, a Rondón, viendo esto no le va a gustar, pero obviamente que van a mantener la armonía en el grupo, no van a decir nada, no van a hacer ninguna declaración, pero yo sé que en el fondo a ellos esto no les gusta, esto no es aceptable para ellos. Coincido, Rafa, es algo cultural, y también a los rafipanas que nos escuchan en este momento les hacemos mención de la historia de Venezuela. Quizás no es la más enriquecedora, pero hay que respetar esas bases, sobre todo cuando César Farías logra que la selección pueda estar en una semifinal de Copa América en el año 2011. Si repasamos un poquito con anterioridad todo lo que pudo hacer Richard Páez, 4 victorias consecutivas en una eliminatoria, salir del foso, vencer de visitante. No estamos hablando de la época de Juan García, el lagarto, que hace un gol contra Brasil, perdemos 5-1, y fue la primera vez que Venezuela le hizo un gol a Brasil. No, amigos, ya esa Venezuela quedó en el pasado. Ya estamos hablando de una Venezuela que ya le puede ganar a Brasil en un amistoso. Ocurrió en el año 2008, en el Foxboro en Boston, le ganamos 2-0. Venezuela le ha ganado a Argentina en eliminatorias, 1-0 en esta época de César Farías. Venezuela ha sido subcampeona del mundo sub-20 con Dudamel, una final contra Inglaterra en el año 2017. Venezuela ha avanzado. Que de repente sí, con el Bocha ahora vencemos y ganamos los 3 partidos en una Copa América. Esto es genial. Primera vez que Venezuela gana 3 partidos y clasifica con 9 puntos a la siguiente fase en una Copa América. Eso se puede reconocer. Pero ya con Richard Páez avanzamos en una fase de grupos en el año 2007. Con César Farías
avanzamos nuevamente en una fase de grupos en el año 2012. Es decir, hay que respetar el proceso. Sí. Ya con Dudamel en la Copa Centenario 2016, llegamos a cuartos de finales contra Argentina. Estuvimos cerca allí con el partido 2-1, viene Luis Manuel Seijas y trata de hacer un Panenka, que se lo adivinaron, pero son aspectos multifactoriales que han determinado la historia del país. Con César Farías, en la línea de tiempo, voy y vengo porque son muchos recuerdos que llueven. Estuvimos clasificados a un Mundial Sub-20 por primera vez en la historia, en Egipto 2009. Así que esto se debe reconocer, no te puedes acreditar lo que no es tuyo, trabaja por tu camino, debes labrar tu tierra y todo lo vamos a reconocer. Además, seamos realistas, Rafa, no tenemos asegurado nada, es un repechaje, es un mata y mata según el formato y el ranking FIFA. Dependemos de diversos aspectos, repito, y no hay nada concretado aún. Sí, y como dices tú, Omar, estoy de acuerdo 100% contigo en todo lo que comentas. No somos Argentina, no somos Brasil, no somos Italia, no somos España, pero aquí hay un trabajo que se hizo, aquí hay una historia que se hizo, aquí se ganaron partidos importantes de locales y de visitantes, y cuando vimos la llegada de un cuerpo técnico extranjero, específicamente de Argentina, con cierto renombre, como dices tú, en categorías menores, pero cuando lo nombran director técnico de la selección, estamos esperando un salto de calidad. Y hasta ahora yo no lo he visto. La verdad que soy el primero que Venezuela juegue bien, el que quiere que Venezuela vaya al Mundial, pero hasta ahora no he visto nada diferente de lo que se hizo. Creo que antes, con menos recursos, tanto federativos como de jugadores, se hizo mucho más. El profesor Batista, la verdad que no tengo nada en contra de él. Soy el primero que él vaya al Mundial, que haga historia, así será reconocido y va a estar en la historia por siempre del fútbol venezolano si él va al Mundial. Pero cuando él da este tipo de declaraciones y en las ruedas de prensa dice, está viendo una entrevista que dio con Richard Méndez, que dijo otra vez, ya no es la primera vez que lo dice, me molesta mucho cada vez que escucho esto por parte de él, que dice que a estas alturas, en los últimos premundiales estábamos eliminados. Señor Batista, usted se le olvida que antes clasificaban 4 equipos y medio cupo al Mundial. Obviamente, si estuviese el formato anterior, ahorita estuviésemos eliminados prácticamente. Súper eliminados. Entonces, el venezolano no sabe de fútbol, señor Batista. El venezolano no sabe de fútbol nada más. El venezolano ya ha vivido esto, ha tenido procesos mundialistas que ha estado así de clasificar un mundial. Aquí vino Richard Páez y cambió la mentalidad, vino César Farías y lo mantuvo y logró cosas importantes. Dudamel fue subcampeón del mundo. Aquí de verdad que se ha hecho un trabajo y no puede quitarle mérito a lo que hicieron sus entrenadores anteriores. Entonces, la verdad que creo que lo que hace es restar más de lo que suman estas declaraciones y menos en este momento. Sí, Rafa, es un tema bastante complejo. De hecho, también en el fútbol femenino se ha experimentado un avance significativo. Actualmente es un técnico brasileño quien ha ejercido el mando de la selección femenina. También si hablamos incluso en futsal, Venezuela en el último mundial venció a España, algo impensado. Venezuela ha levantado y de repente que nos quieran convencer de una historia inaudita, de algo, es una versión. Yo siento que es como la verdad en boca del Bocha Batista versus la realidad. Pienso que él puede tener sus créditos con un colega que pueda tener empatía. De hecho, el Bocha comentaba que él fue dirigido por Pastoriza, que obviamente que reconocía a Pastoriza, entre otras cosas, pero no se trata de mencionar que tú hablas hacia adelante, que tú no miras hacia atrás, porque si tú no miras hacia atrás, tú no vas a aceptar que alguien reconozca que gracias a ti el fútbol está posicionado como primero en el país, que gracias a ti la gente se coloca una indumentaria vino tinto, que gracias a ti ahora se busca el gol, que gracias a ti hay una mejora significativa porque antes de ti no existía nada, no, todo lo contrario, deja los puntos sobre las IES, especifica con qué te quedas y con qué no. Nadie te va a quitar el crédito de los 9 puntos en la Copa América, de clasificar en fase de grupos, venciendo los 3 partidos, 1 contra Ecuador, contra 10 jugadores, 1 contra México, con un penal atajado por Rafa Romo y un penal que hizo Venezuela, que hizo Salo Rondón, 1 contra...
¿Perdón? Romo fue figura contra México. Correcto. Una victoria contra Jamaica, ya eliminada 3-0 de forma contundente, el mejor partido de la era Batista, y luego caes en Canadá, contra Canadá, perdón, superado con un gol donde no merecimos llegar a penales. Así que, en este sentido, en resumidas cuentas, nadie te va a quitar que los 2 partidos contra Brasil los has empatado en la eliminatoria, nadie se lo va a robar, ni vamos a dejar de reconocer esto. Pero también viene un tema del debate, no sé si es ego, Rafa, pero en este encuentro contra Bolivia, el no querer prepararse, no querer segmentar allí los jugadores en 2 convocatorias. También este tema polémico contra Ecuador, se reunieron en Bogotá diciendo que se iban a reunir por 10 días, pero realmente fueron nada más 3 porque los jugadores no contaban con los permisos correspondientes. Es decir, una cosa es lo que se vende, lo que se dice, y otra cosa es la realidad. Entonces creo que en ese aspecto podemos cerrar la conclusión del tema Batista, que de forma paralela existen 2 versiones. Y como tú dices, el venezolano sabe de fútbol. No seremos los más experimentados con una tradición extremadamente futbolística, pero se debe respetar lo que se ha hecho, porque si estamos en una época donde todo el mundo menciona los populares factos, hay cosas que se han ejecutado y se debe respetar el proceso. Ahí está todo está en internet, Rafi Panas, todo lo pueden buscar en internet. Y puede ser que se haya equivocado en una que otra declaración, tuvo un mal día, quizás se confundió. Hablar a los medios no es fácil, después de una derrota, con la situación tan complicada que tuvo la selección este último año, quizás se pudo haber equivocado allí, pero ya son muchas cosas que viene arrastrando él en declaración tras declaración. Entonces, eso la verdad a mí no me gusta, creo que a ti tampoco, ya está súper claro. Y lo que a muchas personas del fútbol que nosotros siempre vemos y hemos reconocido su trabajo tampoco les gusta. Y lo que más me duele de todo esto no es esto que él lo haga, sino personas que le siguen la corriente y no hacen la voz. Personas que trabajan en televisión nacional abierta en Venezuela, personas que, jugadores importantes de la selección, como dices tú, no vamos a decir nombres, ni de periodistas, ni de jugadores que se hacen la vista gorda como de esto, pero eso es lo que más me duele, que no reconozcan el trabajo que aquí se ha hecho anteriormente en la selección, que tiene muchos años, y que personas como Richard Páez, César Farías, y Rafael Dudamel, hasta el mismo Noel San Vicente, con todos sus problemas que tuvo. Por ejemplo, él dice que en el juego de Barranquilla tuvo que convencerlos porque no nos pasaron por encima. Pero si nos bien vamos, en el 2015 en la Copa América de Chile, Colombia en el mejor momento después de Brasil 2014, Noel San Vicente va y le da un repaso a Colombia. O sea, y ahí estaba Tomás Rincón y Salomón Rondón de titulares. Correcto. ¿Usted cree, señor Batista, que usted lo tuvo que convencer a ellos después de la derrota en Barranquilla en el 2023 de que se le puede ganar a Colombia? No, y basta el discurso, Rafa, basta el discurso de ahora vamos a competir. Venezuela ya no está para competir, Venezuela está para ganar y clasificar al Mundial. Los términos los estamos experimentando. Hacernos fuerte de local, sacar puntos de visita, esa es la meta. Ya el competir me está vendiendo a una Venezuela en la época de los 90 quizás. Ya Venezuela no está para competir, Venezuela está para jugar el Mundial. Hay temas de infraestructura en la federación, en la liga, son cosas a mejorar, correcto, pero es innegociable el boleto al Mundial porque herramientas hay. Existe todo el apoyo de la federación, está un centro de alto rendimiento en Margarita, nuestros jugadores ya no viajan en clase turista, nuestros jugadores ya no tienen que quedarse en cualquier hotel, hay preparación, hay fondos destinados a la federación, hay un salario que justifica el puesto del director técnico en la selección. Queremos resultados, queremos evidenciar todo lo que se promete, el buen trabajo de marketing que realizan los medios de comunicación afines a la federación, y eso se debe cristalizar de una vez por todas. Lo de Perú no me convenció del todo. Alegre y feliz estoy, por supuesto, porque es mi país y lo quiero ver en un mundial. Soy el primero que se beneficia, al igual que los jugadores, para que se abran más puertas en distintos rubros. No obstante, que se ejecute y que dejemos del discurso de promesas y que las hagamos realidad. Sí, y que lo que digamos en las cámaras, en rueda de prensa, en una entrevista, sea lo que se plasma en el campo. No vengamos a decir que estamos cambiando la mentalidad, de que queremos jugar ofensivo, de que venimos a esto, a lo otro, cuando en el campo no se está haciendo nada de eso.
Entonces, bueno, Omar, ya para ir cerrando un poco esta conversación tan excelente que hemos tenido el día de hoy, que ojalá que sea la primera, pero no la última, esperamos hacerlo mucho más seguido. La verdad que me encantó contar contigo en este espacio, espero que se repita. Así que bueno, despídete de todos los rafipanas. Perfecto, Rafael, agradecerte por la oportunidad. Te mando un fuerte abrazo de gol también a los rafipanas que se puedan suscribir a tu canal, apoyar, al igual que a Cancha Vinotinto. Estamos en este proyecto trabajando hombro a hombro, sobre todo por el fútbol nacional, la identidad del fútbol venezolano, que nadie venga a hablar otras cosas que no tengan que ver con el fútbol, porque nuestro fútbol está primero, se debe respetar, hablar con libertad. Por supuesto, Rafa, igualmente te extendemos la invitación para Cancha Vinotinto, seguir haciendo alianzas en pro de mejorar mutuamente, y será hasta una próxima oportunidad. Así que rafipanas, aquí les voy a dejar el link del video, el canal de Cancha Vinotinto, para que nos vayan a seguir por allá. Suscríbanse al canal, por favor. Vean todos los episodios que hemos tenido. Sí. De verdad que me gusta demasiado este proyecto. Y te voy a comprometer aquí públicamente para antes del partido de Bolivia, luego que salga la convocatoria de la selección, hagamos una conexión como esta y podamos hablarnos un poco cómo se van acercando los días con la convocatoria de Bolivia, de Venezuela, a ver qué se nos avisora en ese partido, Omar. ¿Qué te parece? Cuenta con eso, Rafa. Todo lo que tenga relación con el fútbol, allí estaré sacando el pecho, dando la cara por Venezuela, por mi país y sobre todo por nuestro fútbol. Así será. Así que nos hemos dado un lujo hoy de contar con Omar Ron Cabrera el día de hoy, así que esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que por favor te guste este video. Por favor, suscríbete a tu canal Rafita Martín, activa las notificaciones para que YouTube te dice cada vez que sube un nuevo video, dale me gusta con la manito arriba para que YouTube se lo recomiende a más personas y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye, gracias.